Celebración en Daystar, con sus anfitriones Avelino y Lili da Silva. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y ahora, su programa, Celebración en Daystar. Bienvenidos a este su programa Celebración en Daystar. Como siempre estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más, semana tras semana, para hablar de las cosas hermosas y poderosas que el Señor está haciendo en tantas vidas. Aleluya, no nos cansamos, ¿verdad?, de hablar de esas cosas porque son nuevas. Sí. Cada día son nuevas, son diferentes y son hermosas, son tremendas. Muy bien, queremos recordarles como siempre que allí está nuestra línea de teléfonos abierta para todos los Estados Unidos, completamente gratis, el número 1-800-664-0029. Y también tenemos nuestro website. Sí, el sitio de web es www.daystar.com. Ahí pueden entrar y con gusto les vamos a contestar todas sus peticiones. Vamos a ponerles en contacto con alguien que es poderoso para contestar. Nosotros nada más somos canales para comunicarnos con ustedes también. Así es, y Dios es el que hace la obra y Él hace milagros. Y espere su milagro allí en su hogar, donde quiera que usted esté. Muy bien, tenemos un invitado especial en esta oportunidad que viene de muy lejos, de allá de La Pampa, de Argentina, Buenos Aires. Sí. Aleluya. Pablo Olivares, cantante. Vamos a estarlo escuchando en estos hermosos cantos y también vamos a entrevistarlo porque tiene un poderoso testimonio. El grupo Canción lo trae acá, es una bendición, ¿verdad?, tenerlo. Y vamos a estar hablando con él, conversando con él. Y ¿saben una cosa? Qué interesante es tener una buena madre. Las madres son tan importantes para nosotros los hijos. Cuando tenemos una buena madre, aleluya, porque las mamás, Ani, cuando mamá ora, el cielo guarda silencio y oye. Amén. Y por lo tanto, Dios responde. Vamos a escuchar a Pablo Olivares. Él nos trae un canto, Yo quiero amarte más. Y vamos a escucharle es un video, y espero que ustedes lo disfruten y reciban este precioso mensaje. Pongan atención a las palabras. En el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón, ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy. Quiero que llegue el día en el que esté eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Yo sé que muchos años lloraste a mi lado, te negué 1000 veces y otras 1000 veces lo volví a hacer. Pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba
y tan adentro mío sentí la paz de la salvación. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Cuando creí en las promesas de este mundo, yo caminé como un errante vagabundo. Hoy si este mundo se acabara en un segundo, estaría feliz porque quiero estar junto a ti. Yo quiero estar contigo. Yo quiero amarte más. 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 Yo quiero estar contigo. Quiero amarte. Aleluya, qué hermosas palabras en ese precioso canto y nos lo trajo Pablo Olivares. Amén. Yo quiero amarte más, que esa sea una petición para todos nosotros como David, tener el corazón de David. Así Cuando es. uno lee los salmos se da cuenta de la profundidad del amor que David tenía. Y en aquel entonces no había mucho evangelio, no había el evangelio, o sea que conocían a Dios por fe, por lo que Dios hacía, los actos poderosos que Dios había hecho con ellos, pero eso era suficiente para que él tuviera esa profundidad, esa relación tan profunda con Dios, que Dios llegó a decir que amaba a David tanto que era según el corazón de Dios, por la armonía que tenían entre ellos dos, el Padre y David. Tremendo, tremendo. Muy bien, tenemos a Pablo Olivares con nosotros y nos visita desde Buenos Aires, Argentina, la preciosa ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. Aleluya, Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, es un placer estar acá con ustedes y bueno, compartir un poquito del testimonio y de la oportunidad que nos da Dios a algunos de los hijos que erramos el camino. Pablo, tenemos en esta oportunidad, en este momento, tú estás ahora al frente de millones de personas alrededor del mundo. Y entre esos millones de personas, quizás hayan muchos jóvenes que estén pasando por lo que tú pasaste. Claro, me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de qué fue lo que te pasó. Bueno, nací en un hogar cristiano, cuarta generación cristiano. Cuento esto porque la gente me ve tatuado y dice, ¿cómo que nació en un hogar cristiano? Y tengo mucho más tatuajes que esto, tengo como el 70% del cuerpo tatuado y tiene que ver con que en mi hogar se vivía el cristianismo de una manera, era trasladar la iglesia a casa y realmente lo disfrutaba toda la familia, los padres de mis abuelos cristianos, mis abuelitos cristianos y mis padres cristianos. Y se suponía que yo y mi hermana íbamos a ser cristianos. Mi hermana sí, pero yo a los 14 años empecé a tener un conflicto de ponerme rebelde con mis padres, pero más que nada ponerme rebelde con Dios porque, muchos años atrás, para no decir de mi edad, muchos años atrás, cuando yo tenía 14 años, mi madre y mi padre no tenían las respuestas que yo necesitaba. Hoy hay muchos recursos juveniles, pero en ese momento no, porque eso se lo vamos a preguntar a Dios que cuando estemos en el cielo, o hay que creerlo por fe, o esto o el otro. Y yo era uno de esos jóvenes que era muy, no, pero esto tiene que tener otra explicación.
y era hiperactivo también, ¿no? O sea que había muchas restricciones. Sí, Y, porque... y tú te preguntabas por qué. Claro, quizás por el tipo de pregunta que yo hacía, ¿no? Era muy, muy curioso y de repente, bueno, empecé a ver cosas y preguntarle cosas a mamá que ella se quedaba como, ¿por qué me sale con estas preguntas? Y yo decía, ¿por qué Satanás lo tentó a Jesús y le decía, si vos me adorás, yo te doy todo esto, y le mostraba al mundo, sabiendo que era el Hijo de Dios y sabiendo Satanás que Dios lo estaba viendo, provocar a su hijo? Digo, ¿con qué coraje Satanás hace eso si no tiene poder? Y mi mamá me dice, no, pero Satanás sigue teniendo ese poder porque Dios no se lo quitó. Pero de alguna manera, y esas cosas me causaban curiosidad. Te tenían confundido. Me tenían confundido y eran todos no. Y cuando entré en el high school, en la secundaria, me salí de esa burbuja del cristianismo porque en el secundario no eran todos cristianos, había chicos no cristianos y el colegio no se podía mantener solamente con el dinero de los padres cristianos o de la iglesia. Y entonces el colegio cristiano permitió que entraran todos, quien pudiera pagar. Y me empecé a encontrar con gente que no creía lo mismo que yo. Y en mi hogar eran mis tíos cristianos, mis abuelos cristianos, los amigos de los amigos, todos cristianos. Y me encuentro en un colegio donde, epa, ¿qué pasa acá? Y es el despertar de muchas cosas cuando uno es adolescente y me empezó a agarrar curiosidad y esas curiosidades y esas cosas me las respondían mis amigos y otras personas, pero no mi iglesia y mis padres. Así que me puse tan rebelde con mis padres, pero mucho más con Dios, y dije, Dios no tiene nada para ofrecerme a mí. Yo era músico de la iglesia y del colegio, que cantaba en el coro y tocaba la batería. La batería no, porque no dejaban tocar la batería, pero sí el tambor. Y entonces, a los 15 años decidí no tener un pacto con Dios, sino tener un pacto con Satanás. Porque yo dije, si yo quiero las cosas del mundo, tengo que hacer como hizo Saúl, o buscar a ese que fue a tentar a Jesús, porque si él domina las cosas que me gustan a mí, y a mí me gusta la fama, el dinero, el poder y todas las cosas que son del mundo. No tengo ganas de esperar a Dios a ver cuándo va a ser eso, y no me interesaban esas cosas, o como decía mamá, cuando sea la voluntad de Dios. No, pero yo quiero ya las cosas. Yo era adolescente, yo quería ya un auto, o quería ya mi moto, o un montón de cosas, ¿no? Y dije no, y me alejé de una manera, primero con mis pensamientos y todo, porque realmente me logré engañar a la iglesia por muchos años, que creyeron que yo era uno más, pero yo no tenía a Jesús acá en mi corazón. Oh my God. Y entonces recuerdo que mamá lloraba y me dice, ¿pero por qué? ¿En qué me equivoqué?, decía mi mamá. Y se quedaba por horas en los pies de mi cama orando, y yo odiaba que ella hiciera eso. Y entonces me recuerdo que ese fin de semana que yo le dije, no voy a ir a la iglesia, ella fueron a la iglesia y volvieron y me dijo, hijo, si vos pensás así con tus 15 años, que Dios no tiene nada para vos y que vos amás las cosas del mundo, sabés que no hay un intermedio, o estás con Dios o estás con el diablo. Y yo le dije, sí, ya lo sé, porque yo vi el poder de Dios en la iglesia y vi todas esas cosas, pero a mí no me interesan y sé que uno no está en el medio. Así que ya sabes dónde estoy. Y mi mamá llorando me dice, bueno, hijo, y estaba mi papá y recuerdo a mi hermana, y entonces te vas a tener que ir de esta casa porque acá nosotros amamos a Dios y no hay lugar para una persona como vos. Pero lloraba mal mi mamá. Y a mí yo feliz, porque dije lo que yo quería, no me quería ir de mi casa. Así que agarré mi guitarra eléctrica, mi valija, y me fui a la casa de un amigo que también era ex cristiano y pensaba lo mismo que yo. Él también deseaba las cosas del mundo. Y ahí emprendimos un camino. Y comencé tocando y abriendo shows para bandas importantes como Rata Blanca, Animal. Mi manager era el mismo manager de Soda Stereo, bandas muy importantes de Latinoamérica. Y 15 años de mi vida le dediqué al mundo y a mí mismo realmente, porque era el egoísmo total. Y Satanás me iba dando las cosas que yo quería, porque era así, porque no podía ser que una persona sin carrera, yo no hice carrera. Yo salí de la iglesia, salí de mi hogar y un mes después ya estaba en el estudio de la banda más grande de Latinoamérica, Soda Stereo, grabando mi primer preproducción. Y entonces me daba cuenta como el enemigo sí, al tiempo que yo quería, hacía las cosas. Y de la manera que yo quería. Y he abierto shows en Latinoamérica para Megadeth, Queensryche, Biohazard, Sepultura,
he estado en fiestas privadas con Guns N' Roses, White Zombie, con gente como Marilyn Manson, o sea, bien 15 años de mi vida en los cuales estuve rodeado de estrellas, como se podría decir, de famosos del mundo, y haciendo tours y tocando por todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Pero lo curioso fue que a los primeros 4 años mi papá me llamó y me dice, mira, mamá está mal y es el cumpleaños y quiere que la vengas a ver y sabemos que estás por Argentina en un tour y quiere que la veas. Y yo dije, de alguna manera pensé, bueno, ya se habrá calmado todo y habrán entendido que yo no quiero saber nada con nada, pero es mi mamá. Y llego a casa y abro la puerta de la casa y la veo que cuando abro la puerta, ella está arrodillada orando al lado de un sillón. Wow. Y me agarró un coraje y una bronca y digo, ¿pero qué está haciendo? Me lo está haciendo a propósito, como que sabía que yo iba a abrir la puerta y me está haciendo esto. Y la insulté y ella lloraba y me decía, Dios te va a rescatar. Y cuando escuché eso, y le insultaba, y yo insultaba también a las cosas de Dios. Y me fui de la casa y dije, nunca más voy a volver. Pero luego, muchos años después, me volvieron a invitar a una Navidad con mi familia, con mis tías, y entonces habían pasado tantos años que dije, bueno, ya habrán entendido que a mí no me interesa nada de eso. Quería ver a mis primos, quería saber si ellos sabían que yo andaba en eso, me veían por MTV o por la televisión o los shows. Y de alguna manera yo quería volver a mi familia, porque era mi familia, en definitiva, la sangre. Y entonces veo los autos estacionados en la puerta de la casa, y llego a la casa y vuelvo, yo tenía mi llave, y vuelvo a entrar, y cuando entro me encuentro que está mi mamá, pero ahora no está sola, está con muchas otras madres de la iglesia y todas orando. Wow. Y yo me sentí como traicionado. Y las empecé a insultar y ahí le tiré la llave y dije no voy a volver nunca más. Y mi mamá lloraba y estas mujeres lloraban y Dios te va a rescatar. Y oraban y algunas oraban y yo las insultaba y todo. Y no volví más. Y bueno, como les conté, pasaron nuestros 15 años. Pero en el año 98, fines del 98, teníamos un contrato para tocar en México. Y estábamos invitados en un festival de la MTV que se llamaba Vive Latino, donde iban a tocar varias bandas de México y algunas bandas de Argentina, como Ataque 77, Iría Julián de Valderrama, son bandas famosas. Y nosotros, Halógena, que era mi banda, íbamos a estar en ese festival, y llegamos a la Ciudad de México felices porque hacía ya varios años que íbamos a México a tocar, nos sentíamos como parte de la escena de México, pero del underground, porque el heavy metal, el thrash metal y el new metal no es música popular en nuestros países, es música realmente que es underground, se mantiene así. Y recuerdo que llegamos al hotel y mi manager me dice, ¿vas a salir? Sí, le digo, el guitarrista de Rata Blanca, Ward del Jardino, me dijo que hay unas guitarras que se venden baratas cerca de la zona del Zócalo y quiero ir a comprar una. Entonces me dice, andate con alguien de seguridad. Yo digo, no, voy a ir con gente de seguridad, si a mí, ¿quién me va a hacer algo a mí? Y literalmente nos escapamos, y se fue el baterista, el bajista, yo que toco la guitarra y canto, y un asistente. Nos tomamos un taxi, llegamos al Zócalo, y un muchacho abre la puerta del taxi, muy bien vestido, y me dice, yo tengo lo que usted necesita. Y lo miro, digo, no terminé de bajar del taxi ya. Nos bajamos del taxi y le digo, sí, y pensando que me quería ofrecer drogas, porque obviamente los fans nuestros y toda la gente que nos seguía, todo eso es como que un código de los músicos y de sus fans tiene que ver con eso. Y me dice, no, yo vendo instrumentos, discúlpeme, qué sé yo, y nos empezamos a reír. Y recuerdo que me vuelve a decir, yo tengo lo que vos necesitas. Y le digo, bueno, estoy buscando una guitarra de tal forma y tal forma. Me dice, yo la tengo, verde, amarilla, azul. Le digo, no, discúlpame, ese modelo que yo busco sale solamente de color negro. ¿Cuál es tu tienda? Y él me dice, mi tienda es como a 10 cuadras de aquí. Y le digo, no, discúlpame, acá hay un montón de tiendas y las llego a encontrar, me voy rápido. Al día siguiente teníamos prensa y tocábamos. Así que teníamos que descansar y era en la tardecita. Así que empezamos a entrar y salir de todas las tiendas y este muchacho me seguía y me decía, yo tengo lo que vos necesitas cada vez que yo salía de una tienda. Así que resolvimos ir con él y empezamos a caminar y hacemos 2 cuadras y luego doblamos 7 cuadras a la izquierda y terminamos en un barrio, en un antro donde había gente drogándose y estaba bien feo el lugar. Y yo soy de Buenos Aires, conozco las capitales y los lugares. Y me di cuenta que el ambiente no era bueno. Y le digo, bueno, está bien, todo tranquilo, pero yo me voy de acá. Si querías un autógrafo te lo doy, pero acá terminemos. Y él me dice, bueno, yo soy mexicano, vos sos argentino, no te asustes. Cuando me dijo no te asustes, me asusté. Le digo, ¿cómo no te asustes?
Entonces me doy vuelta a ver a mis músicos que venían caminando 5 pasos atrás mío, y cuando les veo el rostro los veo como asustados. Y vuelvo mi cara hacia él y él me dice, esto es un secuestro, estaba armado. Y ahí atrás de mis músicos venían caminando otros 5 hombres que nunca vimos, y a los golpes entramos en un pasillo y nos llevan de ahí, nos llevan a un lugar donde se llama El Tepito. Es una zona de México bien difícil. Y estuvimos secuestrados ahí. Y yo no lo podía creer. Estábamos en una casita de chapa mirándonos nosotros, decía, no puede ser que yo esté acá. Y hablaban con la compañía discográfica pidiéndoles la plata del rescate, y parece que la compañía les decía que no, y discutían, y esta gente ahí. Y como a las 6 horas del secuestro y tanta angustia y golpes, insultos y estrés y todo, yo ya decía, bueno, voy a morir. Y dije, Satanás me vino a cobrar. Y dije, si fuiste tan valiente para pedir, ahora te tocó pagar. Y muchas veces Satanás me había venido a buscar para cobrármelo, porque había tenido otros eventos en mi vida durante esos 15 años en los cuales vi la muerte muy de cerca, pero siempre me burlé de eso. Y recuerdo que en ese momento dije, ok, me tocó, de esta no vas a salir. Y en ese momento él saca el arma y me va a apuntar para matarme porque la compañía no iba a pagar, y dice, te voy a volar la cabeza. Y todos se quedan así, ¿ok? Y el baterista se desmaya. Y cuando el baterista se desmayó, perdieron la atención en mí y se fueron hacia él, se lo llevaron a otra habitación. Y como a la hora vuelve y lo traen. Y entonces hace la última llamada a la compañía y dice, mira, ya voy a matar a uno si no arreglamos esto ya. Habían pasado 8 horas. Y entonces lo veo que cierra el teléfono y lo rompe contra el piso y saca de nuevo su arma, me la pone en la cabeza y me dice, ¿crees en Dios? Y yo digo, un silencio total, en un lugar donde hay ruido, donde los perros ladran, barrio, casas de chapa, silencio. Y yo dentro mío pensaba dentro mío, yo tengo un pacto con Satanás, no tengo nada que ver con Dios. Este hombre me va a matar, no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué me pregunta esto? Y todos mirándome, los músicos llorando, mirándome, diciendo, ¿qué vas a contestar? El resto de los secuestradores mirándolo a él y a mí, como diciendo, ok, lo va a matar, que lo mate. Y de adentro de mi estómago me sale decirle, sí. Y me asusté. Digo, ¿por qué dije que sí? Pero más miedo me dio la respuesta de él y me dijo, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Wow. Guardó el arma en su cinturón, se dio vuelta y salió. Y cuando salió, el resto de los secuestradores se empezaron a discutir con él. Y nosotros llorando y angustiados ahí, que no sabíamos qué iba a pasar de nosotros. Y discutieron y nos sacaron de ahí y literalmente ellos mismos nos tuvieron que sacar de ahí del Tepito, defendiéndonos de otras bandas de secuestradores y de narcotraficantes que no nos querían dejar salir. Imagínense 8 horas con ellos, que los pudimos ver la cara, nosotros los podíamos reconocer. Y empecé a sentir la presencia de Dios. Y recordé las oraciones de mi madre y de mi iglesia y de esa gente, y recordaba de mi infancia en la iglesia y empecé a sufrir, porque yo no entendía por qué Dios me salva a mí, y entendía que era Dios porque era tan ridículo lo que estaba pasando que no podía ser otra persona. Digo, esto es como el Mar Rojo, esto es ridículo, no puede ser. Y todo lo que yo quise tapar con sexo, con drogas, con satanismo y con fama y con gloria, no pude tapar toda la educación de fe que me dio mi mamá. Y se destapó en el momento más difícil de mi vida y dije, sí, creo en Dios. Sí. Y mientras íbamos corriendo por esos pasillos y sufriendo porque no sabíamos qué iba a pasar de nosotros, nos dejaron en un pueblo que se llama Ciudad Neza a las 12 de la noche y estaba bien oscuro y nos dijeron, bueno, bájense, empiecen a caminar y no se den vuelta. Y dije, bueno, acá nos van a matar. Y yo hice una oración y dije, Señor, si vos me salvás, como si mi palabra valiera algo, ¿no? Si vos me salvás, yo voy a dejar esta vida que estoy llevando. No le quise prometer otra cosa a Dios porque mamá me había dicho de chiquito, prometele cualquier cosa a cualquier persona, pero a Dios, si vas a prometer, vas a tener que cumplir. Entonces le dije eso y recuerdo que estaba esperando escuchar los disparos y no, esta gente se va y nosotros quedamos libres. Y para hacer la historia corta, nosotros llegamos a encontrar a alguien que nos llevara hasta el hotel y ahí estaba la policía, nuestro manager y todo, y un revuelo impresionante. Pero fuimos a la suite del hotel y me dice mi manager, ok, tenemos que hacer la denuncia. Y le dije, yo no voy a ir a hacer ninguna denuncia. ¿Cómo que no vas a hacer la denuncia? Le digo, sí, acá se acabó. Alógena se terminó, yo me voy. Pero ¿cómo te vas a ir? Yo le dediqué toda mi vida a tu carrera y todas las compañías discográficas y la gira, todavía faltaba ir para Europa y Estados Unidos.
mañana tocas en el estadio. Y le digo, no, es que Dios está conmigo y Él tocó mi corazón y yo me voy. Me dice, gloria a amén, Dios. amén. Él me dice, yo creo en la Virgen y no por eso dejo de hacer las cosas que tengo que hacer como hombre y vos vas a hacer las cosas que tenés que hacer, me dice mi manager. Y lo miré a los ojos y por primera vez salió algo de mi corazón que yo no podía creer. Le dije, mira, yo te respeto y te quiero, pero yo creo en Dios y Dios está acá conmigo y yo me voy. Así que hice mis cosas, mis valijas, y el resto de la banda se quedaron mirando, ¿cómo que se va? Que ama a Dios y se va, ¿qué le pasa? Y me fui a Buenos Aires solo, pero la alegría fue ver que el resto de mi banda me siguió. Ahora yo no sé con qué motivo ellos, pero yo me iba porque se había terminado para mí esa vida. Pero no entendía por qué Dios me salvaba a mí, así que todo el viaje lloré, preguntándome por qué Dios a mí, por qué a mí. Porque la humanidad se pregunta eso, ¿por qué los niños mueren? Si existiera Dios, ¿por qué pasan las cosas que pasan? ¿Por qué hay guerra? Eso se pregunta el mundo, y yo era parte del mundo, y yo me preguntaba, ¿por qué me salvaste a mí? Entonces cuando llego a Buenos Aires y bajo las escaleras metálicas, me encuentro con los ojos de mi madre. Wow. Y ahí estaba en el mi mamá, en el aeropuerto, después de 15 años. Ella estaba ahí. Se habían enterado los periodistas de que nos habían secuestrado, entonces mi mamá se enteró, y ahí estaba mi mamá y mi papá, llorando. Y ahí estaba yo, el hijo perdido. Oh, gloria a Dios. Y lo más grande fue el abrazo, nos abrazamos y le digo, mamá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios me tocó? ¿Por qué Dios me salvó? Y ella me dice, hijo, es que yo oré por vos 15 años de mi vida. Y entonces Dios respondió mi oración. Y ahí entendí por qué Dios me salvó. Yo no lo llamé, yo esperaba morir. Y ahí lo llamé, y dije, Señor, qué grande que sos, en el medio del aeropuerto de Ezeiza, dije. Y lo abracé a mi papá, y mi papá me dice, vos sabés que cuando vos naciste, nosotros te llevamos a Dios y te hicimos un pacto de amor y el pastor oró por vos. Wow. Y entonces yo entendí esa noche que el pacto de mis padres con Dios fue más grande que el pacto que tuve yo con Satanás. Sí, Señor. Aleluya. Y desde ese año, fines del 98 o principios del 99, hasta el día de hoy yo tengo un ministerio y voy por los diferentes países contando mi testimonio, glorificando el nombre de Dios y haciendo música para Dios. Wow, gloria a Dios. Oh, aleluya. Amén. Se nos fue el tiempo, hermanos, pero qué lindo, qué hermoso el poder escuchar el poder de Dios moviéndose. Madres, yo creo que no puede haber algo que haya hablado más a sus corazones. Madres que piensan que quizás ya han orado mucho y que ya no hay remedio, que no hay quien lo cambie. Sí, hay quien lo cambie. Sí se puede cambiar. Dios tiene el poder para hacerlo. No desmayes. Sigue orando. Mujer, tu esposo puede cambiar. Esposo, tu mujer puede cambiar. Tus hijos pueden cambiar. Hijos, tus padres pueden cambiar. Ora al Señor, pídele al Señor, no te canses. Llamen al número de teléfono ahora, 1-800-664-0029. Pidan oración porque la oración mueve la mano de Dios y Dios hace milagros. El cielo se abre cuando una madre ora y Dios responde. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Gracias, varón de Dios. Amén. Dios te bendiga.